La iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo servicio de mitad de semana. Espero que estén pasando un buen día. Espero que preparemos el corazón para lo que Dios tiene para enseñarnos hoy. Yo le pido a que ahí donde usted está, me acompañe a darle inicio a este mensaje de hoy con una oración. Amado Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, en esta noche ya de miércoles, Dios, y te pedimos que tu presencia y tu espíritu esté con nosotros, Dios, que todo lo que vayamos a decir hoy, Señor, sea inspirado por tu espíritu, que sea lo que tú quieres que digamos, Señor Dios, que sea lo que tú quieres que hagamos, Señor, que tú hoy plantes una semilla en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que a través de esta palabra nosotros podamos encontrar la verdad y asimismo la libertad, porque tu palabra dice, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres, Dios. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerde, estamos viendo la serie de Ser como Jesús a través del fruto del Espíritu Santo que se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Y hoy tendremos la última parte de ese fruto, la última característica de ese fruto. Y espero que usted pueda, a través de eso también crecer. Yo le invito a que estemos en un momento de alabanza al Señor para preparar nuestro corazón para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a exaltar a Jesús, porque en Él hay libertad. Él ha dado vista al ciego, ha dado la salud al que está quebrantado y enfermo. Así que vamos a declararlo en esta noche, en este día maravilloso. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, en ti puedo gritar, libre soy. Y libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. Sí, Señor. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Hacia su casa, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, yo libre soy. ¡Aleluya! Sí, Señor. ¿Sabes? Hay libertad en Jesús. Él nos ha hecho libres.
Él te ha sacado de la cautividad, porque tu esperanza es Jesús. Jesús es la esperanza de nuestra vida. Así que lo vas a declarar, que somos libres en Jesús. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti. libre para vivir en ti. Yo libre soy. Sí, Señor. Me diste libertad, me diste el perdón. Yo libre soy. Yo libre soy. Yo libre soy. Así es, libres, somos libres, y parte de disfrutar de esa libertad es conocer la presencia de Dios y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para eso es que invertimos este tiempo cada miércoles para poder brindarles a ustedes la verdad de la palabra y que juntos aprendamos. Y recuerde siempre que hemos estado en la serie de ser como Jesús. Ser como Jesús es dar el fruto y parecernos a Jesús cada día más en nuestra vida. Quizás yo sé que muchas veces en nuestra vida queremos ya ser, no tener problemas, no sufrir tristeza, dolor, depresión. Quizás también crecer de la manera que esperamos y no tener luchas con el pecado, la tentación. Pero no es así como la vida cristiana se desarrolla. La vida cristiana se desarrolla paso a paso. Y si bien con el pecado tenemos que cortar radicalmente, muchas veces va a requerir de nosotros un esfuerzo especial. Y allí yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Quiero leerlo completo, simplemente de la versión Reina Valera, y quiero abordarlo desde otras dos versiones. Primero vamos a leer la Reina Valera. Gálatas 5, 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted se da cuenta, ya hemos visto las anteriores y estamos en la templanza o el dominio propio. Mire lo que dice la nueva traducción viviente. Solo leamos el versículo 23. Dice: humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y por último, leamos la traducción en lenguaje actual. Versículo 23. Dice: ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. El dominio propio es poder ejercer nuestras decisiones. Recuerde que la voluntad es el regalo más maravilloso que Dios nos dio, porque la voluntad nos permite decidir qué queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. La voluntad es el dominio propio es una de las características más hermosas del amor, porque el amor tiene que ser libre, tiene que ser una decisión profunda del corazón para que se pueda interpretar como amor. De lo contrario, simplemente soy un esclavo. Y por eso Dios nos dio dominio propio a cada uno de nosotros, nos dio esa voluntad de decidir. El dominio propio se puede ejercer bajo la autoridad del Espíritu Santo. No hay otra manera. De lo contrario, usted podrá hacer su mejor esfuerzo. Usted podrá esforzarse orando, esforzándose, tratando de dominar su carne, dominar su cuerpo, dominar su mente. Pero si usted no lo hace de la mano del Espíritu Santo, el dominio propio siempre va a ser ajeno a usted. Y siempre vivirá una vida de fracaso y una vida de frustraciones. Y posiblemente hoy día usted tenga esa vida, una vida de frustración, porque hay algo en su vida que usted no ha podido alcanzar, no ha logrado llegar a esa meta. Y muy posiblemente la raíz de eso es que en su vida no existe el dominio propio. Usted no ha descubierto
la ventaja del dominio propio. Usted no ha descubierto los beneficios del dominio propio. O quizás usted alguna vez leyó algo del dominio propio. Usted dijo, eso es lo que yo necesito, pero se obliga a tener dominio propio. Y no es la manera. Porque muchas veces nosotros pensamos que el dominio propio, aunque es nuestra decisión, depende de nosotros. Y déjeme decirle que nuestra voluntad, desde nuestra misma creación, es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que busca el mal, una naturaleza que tiende al pecado, que tiende a la maldad, que tiende a la ira, que tiende al enojo. Una naturaleza en la cual nosotros podemos ver que un niño desde pequeño es envidioso, o es violento, o es egoísta. Dígame quién le enseñó eso a ese niño. Ahí vemos que la Biblia es real, que el hombre tiene una naturaleza con la que nace que es tendiente al pecado, tendiente al mal. Y déjeme decirle que estas características que hemos estado aprendiendo cada miércoles, lo que nos permite ver es cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder de parecernos a Cristo. ¿Y por qué siempre hablo de las demás? Es porque el dominio propio tiene una estrecha relación con las demás. No hay manera en que yo pueda tener nivelado ni el amor, ni la paciencia, ni la benignidad, ni la bondad, ni la fe, ni la mansedumbre, si yo no tengo dominio propio. Cada una de estas cosas sin dominio propio me puede llevar a un exceso, me puede llevar a un extremo. Piense en lo siguiente: el dominio propio es como una vía. Si usted fuese un automóvil, el dominio propio es como una vía que está establecida, de donde usted no se va a salir ni a izquierda ni a derecha. Y eso le permite a usted vivir de la manera que Dios quiere que usted viva. El dominio propio le lleva a poner límites a usted y a los demás. Límites hacia lo que usted hace, hacia lo que usted piensa, hacia lo que usted dice. Límites. El dominio propio se tiene que traducir como esos límites sanos que yo hago para llevar mi vida. Piense lo siguiente: con relación a qué es el dominio propio, si vamos, la palabra que se usa en la Biblia es una palabra que se llama encreteia, y que significa lo siguiente: dominio propio específicamente en continencia y templanza. Dominio propio. Quizás así no es tan claro, pero esa palabra tiene una raíz que es éncrates. Y aquí fue donde me gustó y me llamó la atención algo que encontré. Dice: fuerte en una cosa magistralmente. O sea, es un experto haciéndolo. Es un experto y es muy fuerte en eso. Es decir, figuradamente y reflexivo. O sea que piensa antes de hacerlo, pero también es un sabio en hacerlo. Además dice bien controlado. Por ejemplo, dice aquí en esta versión del Strong, dice, por ejemplo, en el apetito. Si se da cuenta, el dominio propio yo lo ejerzo hasta en mi manera de vivir, en mi manera de vestir, en mi manera de comer, en mi manera de hablar, de relacionarme con los demás. Ese dominio propio lo ejerzo o no lo ejerzo. Y algo que me gusta es la definición que dice ahí: dueño de sí mismo. Cuando nosotros teníamos la naturaleza caída, pecaminosa, sin Cristo, precisamente no éramos dueños de nosotros mismos. Y usted me puede decir: Pablo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí tomaba mis decisiones. Claro, tiene toda la razón. Pero déjeme decirle que cuando usted era esclavo del pecado, de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la masturbación, o esclavo a las malas relaciones, le gustaban las relaciones, como decimos hoy en día, tóxicas, y se sentía feliz con ello. Dígame si usted no era esclavo porque lo necesitaba, y si no lo tenía, se frustraba. Si no lo tenía, se entristecía. Entonces no me puede decir que usted verdaderamente ejercía una libertad. No, usted no es esclavo. Usted no es esclavo porque no le podía decir que no a eso. Piénselo por un momento. Entonces, allí es donde necesitamos el dominio propio. Yo tenía la voluntad, igual que tú, pero una voluntad caída me lleva a ser esclavo de algo. Y hay una frase que me gusta mucho que dice: nosotros lo único que podemos escoger es a qué queremos ser esclavos.
Y con tu dominio propio, lo que yo le estoy diciendo al Señor es: yo quiero ser esclavo tuyo, porque esa esclavitud al Señor me va a traer libertad, plenitud. Recuerde lo que decía este diccionario de la raíz de la palabra: dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo significa que cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, yo ya no soy esclavo de nada y puedo decidir plenamente lo que hago o lo que no hago. O sea que yo soy responsable de mi pecado. No es que antes no lo sea, pero ahora al menos tengo la potestad dada por Dios, el Espíritu Santo conmigo, para poder decir que no. Yo quiero mostrarles algo, que el dominio propio, aunque es la reacción de nuestra voluntad al tomar una decisión cuando digo sí y no, y esa voluntad llevada con el Espíritu Santo se vuelve en dominio propio, pero no viene de nosotros. Efectivamente nosotros tenemos que esforzarnos en tener dominio propio, pero no es a través de nosotros que se da el dominio propio. Y quiero que leamos Tito 2:11. Búsquelo ahí en su Biblia, Nuevo Testamento. Libro de Tito, capítulo 2, verso 11, y vamos a leer hasta el 13. Y mire lo que dice este texto, interesante. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, Jesús murió por ti en la cruz y murió por todos. Pero mira lo que sucede cuando yo lo recibo. Dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Para que usted y yo podamos vivir sobria, justa y piadosamente, tenemos que tener la capacidad de decirle que no a la impiedad y no a los deseos mundanos. Y entonces este texto nos dice: la gracia de Dios se manifiesta a ti. Y mira lo que dice el versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios viene a mi vida y yo puedo tener ese dominio propio, que es decirle que no a la impiedad y no a los deseos mundanos. Siempre estarán dentro de nosotros. Tenemos esa naturaleza caída y pecaminosa que si no cuidamos nuestra vida espiritual, nos va a llevar siempre a la maldad, siempre al pecado, siempre a lastimar a otros o a lastimarnos a nosotros mismos. Mira lo que sucede. El dominio propio es ese poder de Dios para decir no al pecado, no a la maldad. A veces pensamos que no pecar es hacerle un favor a Dios. Y yo te invito a que en este momento tú reflexiones un poco y te des cuenta que el pecado siempre te va a lastimar. La desobediencia a Dios siempre te va a hacer daño. Más de entristecer el Espíritu Santo, a Dios no le sucede nada cuando tú pecas. El que es lastimado y el que es dañado somos nosotros. Es por eso que el Señor Jesús vino a mostrarnos cómo era necesario que el dominio propio entrara a nuestra vida, que lo buscáramos. El dominio propio es esa semilla que yo empiezo a adquirir paso a paso, y más adelante vamos a verla cómo lo hago. Ahora quiero que veamos por qué es importante el dominio propio. ¿Para qué me sirve? El dominio propio me va a ayudar en cada una de las áreas de mi vida. Yo puedo tener los demás frutos, las demás características del fruto del Espíritu Santo, pero si no tengo el dominio propio, voy a vivir mal. Y permítame mostrárselo. Sin dominio propio, el amor no me dura, porque cuando me hacen daño, cuando me lastiman, cuando la otra persona a la que yo amo falla,
yo me voy a desmotivar, y si no tengo dominio propio para decirle, yo he decidido amar a esa mujer, amar a ese hombre, amar a mis hijos. Y el dominio propio entonces me ayuda, como yo le explicaba anteriormente, ese sabía, no me va a dejar irme ni al rencor ni a la melancolía, sino que me va a decir, ok, la Biblia me dice que yo debo perdonar y debo amar. Y entonces el dominio propio te hace decidir hacia lo que Dios quiere. Veamos con la paz. Si yo no tengo dominio propio y empiezo a vivir una vida de paz sin dominio propio, lo que pasa en mi vida es que me vuelvo una persona demasiado paciente, un poco floja, un poco desinteresada. No, pues no digamos lo que tengo que decir porque no quiero alborotarlos. Déjeme decirle que el dominio propio le va a ayudar a ejercer su paz, pero me va a ayudar a hacer correcto la paz. Yo tengo que hacer lo que debo hacer. Yo tengo que tomar las decisiones que debo tomar. Yo no puedo esperar a que sin dominio propio las demás cosas funcionen. Veamos la paciencia. Sin dominio propio, la paciencia se me vuelve en pasividad. Y entonces la gente puede abusar de mí. O simplemente sin dominio propio, la paciencia se acaba y voy a volver a reaccionar como siempre reacciono. Mire lo que sucedería, la benignidad, o sea, el ser bueno. Sin dominio propio, sin esa decisión de la benignidad, yo voy a llegar a un punto en el que me canso de ser bueno al ver el mundo corrompido o que la gente me lastime. Entonces yo tengo que recurrir al dominio propio para decir, esta es la decisión correcta, así debo llevar mi vida. El dominio propio con la bondad me va a ayudar a tomar decisiones sabias cuando yo ejerzo la bondad con otros. Por ejemplo, yo estoy ayudando a alguien. Sin dominio propio, la gente podría llegar a abusar de mí. Entonces la bondad me ayuda, el dominio propio en la bondad me ayuda a decir, hasta aquí te ayudo. Este es el punto máximo de mi ayuda, para que las personas no abusen. Miren el dominio propio, cómo me ayuda en la fe. La fe, o esa confianza que yo le tengo a Dios. El dominio propio, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la dificultad, el dominio propio me ayuda a mantenerme, porque fue la decisión que yo tomé para no doblegarme y renegar contra Dios. Entonces el dominio propio me va a decir, es Dios el que te ha dado las promesas, es Dios el que te bendice, es Dios el que te prospera, es Dios el que te levanta, no te desanimes. Eso es dominio propio, saber gobernar mi vida, ser dueño de ti mismo. Y ahora la mansedumbre. Yo puedo ser manso, pero yo tengo que hablar, tengo que decir cuando las cosas no están bien. Tengo que poderme expresar, y el dominio propio me va a decir, ok, tú puedes ser manso, pero tienes que hablar. Entonces el dominio propio reúne ese carácter de Cristo para poder llevar todas las otras cosas en el justo límite, en la justa medida. Para eso es que me sirve el dominio propio. Y ahora, después de ello, ¿y ahora qué necesito para tenerlo? ¿Yo qué necesito para tener ese dominio propio? Porque a veces pensamos que el dominio propio va a venir si yo voy donde un pastor, un líder, y le digo, óreme. Y no está mal que lo haga, para eso estamos, vamos a orar por usted. Pero eso no viene como por arte de magia. No es que ¡plop! Y de un momento usted tiene dominio propio. El pecado ya no le importa, sus deseos carnales no lo afectan. No siempre va a tener luchas, dificultades. Pero a medida que usted haga estos pasos, usted va a sentir cómo ese dominio propio cada vez tiene más control usted mismo de sus acciones. Recuérdese, dueño de sí mismo. Usted se vuelve dueño de sí mismo.
Quiero que leamos el versículo de Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo vamos a leer desde el 16. Miren lo que sucede y a qué es que yo le puedo decir que no cuando tengo dominio propio o cuando soy dueño de sí mismo. Cuando usted es dueño de usted, cuando usted gobierna sobre su vida a través del Espíritu Santo, entonces, mira lo que le va a decir que no. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver solo este pedazo. Andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que en mi vida yo involucro a Dios en todas las áreas de mi vida. Andar en el Espíritu es que yo estoy consciente de que está entrando en mi mente, que está entrando en mis ojos, que está entrando en mis oídos. La carne y el Espíritu son como dos perros, bravos los dos, pero va a ganar el que más alimente. Entonces, si yo me mantengo todo el día maldiciendo, todo el día quejándome, todo el día pensando en lo que el mundo dice que está mal, entonces yo voy a estar deprimido porque estoy alimentando el perro de mi carne. Pero si yo alimento el Espíritu, entonces allí es donde yo voy a tener ese control. En el momento en el que llegue la tentación, la prueba, la lucha, la dificultad, yo voy a tener el dominio propio de tomar la decisión adecuada. Y ahí es donde no voy a tener necesidad de satisfacer los deseos de mi carne, propios del ser humano, propios de la naturaleza caída. Veamos el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pero miren la última parte de ese versículo, que me pareció muy interesante. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Ahí me reafirma completamente que el hombre es un ser caído, tendiente a la maldad, y que lo que necesita es el Espíritu y andar en el Espíritu para poder tener ese control, esa autoridad de decir no en el momento en el que la misma carne desea hacerlo. O sea que en su vida cristiana, a medida que usted va creciendo con Dios, va a tener ese control cada vez más, y cada vez va a ser más fácil para usted decirle no al pecado, no a la tentación, no al chisme, no a la murmuración. Cada vez que usted involucre en su vida. Así que tiene que ser un proceso en el cual usted se llene de tal manera de Dios que cada vez las decisiones en su vida son más sencillas de tomar. Mire de qué es lo que el Señor desea que digamos que no. Versículo 18. Dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, póngale atención a estas: empecemos en el 19. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todas son pecados sexuales. 2, versículo 20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías espirituales. Y ahora las humanas. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mire que nosotros en nuestra vida, sin dominio propio, estamos a expensas de caer en pecados sexuales, espirituales, carnales, corporales y los emocionales. El dominio propio es la clave, la llave para que usted pueda vivir la vida en libertad. El dominio propio es esa llave que usted necesita para no vivir frustrado por metas que no puede cumplir.
El dominio propio es lo que usted necesita. Pero usted me puede decir, pero aún no me ha dicho qué hago para tenerlo. ¿Se acuerdan del versículo 16 que decía andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es llenarme de Dios, llenarme de la palabra de Dios. Cuando venga el pensamiento, ¿yo qué le digo? Cuando viene un pensamiento de derrota, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando viene el pensamiento de pecado, esto no le agrada al Señor. Cuando viene alguien a atacar mi corazón, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando viene el pecado sexual, eso no le agrada al Señor. Y entonces yo voy a tener una regla de vida en mi corazón y en mi mente que me permite filtrar todo lo que llega a mi vida, todo lo que llega a mi corazón, todo lo que llega a mi entorno, y yo puedo evaluarlo y saco lo que no corresponde y empiezo a aceptar lo que me beneficia. No es algo mágico, no es algo instantáneo tampoco. Porque muchas veces creemos y queremos que la vida cristiana sea instantánea, pero es algo que requiere de nuestra dedicación. Es algo que requiere que nosotros nos esforcemos. Mire lo que dice primer libro de Corintios 9:25. Y aquí Pablo habla de los deportistas, haciendo una analogía de lo que el cristiano debe hacer. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En otra versión de la Biblia dice, se disciplinan. ¿Y qué es esto que se discipline para poder obtener la corona? Que nosotros tenemos que esforzarnos. A veces no queremos hacerlo. A veces no es fácil orar, no es fácil leer la Biblia, no es fácil estudiar, no es fácil cumplir con lo que Dios quiere que hagamos para nuestra vida espiritual. El domingo, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. No, me disciplino, vengo a la iglesia. Los líderes, los miércoles, mi grupo de crecimiento, mi oración personal, mi lectura de Biblia personal, eso es disciplinarse. Eso es llenarme de Dios, eso es mostrarle a Dios y mostrarle a mi carne que tengo una decisión profunda por llenarme de dominio propio. Lo segundo, la oración. No hay cristianismo sin oración. Si usted no ora, no se acerca a Dios para que Dios lo llene, olvídese que usted va a tener dominio propio. Por más que se esfuerce, no hay manera. La oración es su conexión con Dios. Usted lee la Biblia y de lo que lee, usted ora y el Señor le muestra por cuál es el camino, por dónde es. O si usted está fallando en algo y tiene que arrepentirse, eso es Dios. La otra herramienta es alabanza. Usted va cantando y va declarando palabra de Dios, va declarando bendiciones a Dios, va declarando adoración, diciéndole que le ama, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es todo lo que tú tienes, que Él te lleva a la victoria. Y entonces tu mente, tu corazón está constantemente pensando en Dios, constantemente pensando en lo que Dios te dice, constantemente pensando en lo que Dios sabe de ti, en lo que Dios cree de ti. Y la última de esas es la que yo le digo el ablanda carne, el ayuno. El ayuno nos lleva a decirle a nuestro cuerpo que Él no tiene el control, que nuestra carne no tiene el control, que nuestro control es espiritual. Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo empiezo a practicar dominio propio diciéndole a mi carne, pues te aguantas. Y orando y diciéndole, no necesito el alimento. Necesito la palabra de Dios que me alimenta. El Espíritu está por encima de mi carne, de mi cuerpo. Y entonces, a medida que usted va haciendo estas cosas, usted va creciendo espiritualmente, como un músculo. El dominio propio va creciendo en usted y cada vez es más fácil tomar decisiones. Cada vez es más fácil seguir lo que Dios quiere para su vida. Cada vez es más fácil hacer lo que Dios quiere.
Y asimismo usted cada vez, para usted va a ser más fácil ver la mano de Dios. Porque déjeme decirle que la vida es acción y reacción. Usted obra bien y las consecuencias de sus obras pues serán buenas. Si usted obra mal, las consecuencias de sus obras son malas. Porque muchas veces pensamos que nosotros actuamos mal y es castigo de Dios. Déjeme decirle que está completamente errado. Son las consecuencias de sus actos. No es ningún castigo de Dios. Porque muchas veces nos parece más cómodo, más suave echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa en nuestra vida, pero no evaluarnos con la palabra de Dios para ver que cometimos un error y que estamos simplemente afrontando las consecuencias. Y con esto termino. Filipenses 4:8. Nuestra mente es el campo de batalla donde Satanás va a tratar de que nosotros caigamos. La mente va a ser el campo de batalla que Satanás va a usar para tratar de deprimirnos, de entristecernos, de alejarnos de Dios. Pero por eso nuestra mente tiene que estar haciendo lo que dice Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿De qué está llenando su mente hoy? ¿La llena de ira, la llena de enojo, la llena de contiendas, la llena de celos, la llena de chisme, la llena de pornografía, la llena de deseos impuros? Y entonces usted me puede decir: pero Pablo, ¿qué hago? La mente me juega. ¿Se acuerda lo que le decía de los dos perros? ¿De qué rodea su vida? Todo su día está hablando con sus compañeros de trabajo de cosas mundanas, chistes de doble sentido, de queja, de murmuración. ¿Qué música escucha? Usted ya empezó este evangélico. No es cierto. Y no estoy diciendo no escuche una canción que le guste con un buen mensaje, escúchela. Pero si su vida se pone a escuchar música de depresión, de traumas, de desasosiego, pues su vida va a pensar en eso. Si usted escucha música con alto contenido sexual, pues su mente va a estar activa al tema sexual, o a la depresión, o a la tristeza, lo que usted llene su mente, su corazón. No espere que su vida y su entorno usted lo llene de porquería y su fruto sea bueno, pues va a ser malo. Empieza a escuchar música que adore al Dios, música que tenga un buen mensaje. Llene su mente de la palabra de Dios para que su mente llegue a esa meta de Filipenses 4. Todo lo bueno, todo lo justo, si hay buen nombre, si hay virtud alguna. Es sencillo, pero requiere de esfuerzo. En la Biblia, las cosas más importantes son las más sencillas. Pero a nosotros como hombres caídos, muchas veces, o pecador, no nos gusta hacerlo porque nos requiere esfuerzo, dominarnos. La carne prefiere ser floja, la carne prefiere dormir, la carne prefiere la pereza, la glotonería, el chisme, la murmuración. Eso es lo que la carne le gusta. Pero el dominio propio nos va a llevar a decirle no. Pero ¿qué nos lleva al dominio propio? La disciplina con Dios. No quiero levantarme a orar, pues te levantas a orar. Pero es que me cuesta, no importa. Al comienzo costará, ya después será un poco más fácil. Porque yo te aseguro que si yo te pregunto ¿quién quiere ser bendecido? Todos diríamos amén. ¿Quién quiere ser disciplinado? ¿Quién quiere levantarse a orar? ¿Quién quiere levantarse a leer la Biblia? ¿Quién quiere levantarse a buscar de Dios? ¿Quién quiere entrenarse en el Evangelio? ¿Quién? Te aseguro que esos que han vencido la pereza, esos que han vencido
su misma carne, tienen una vida satisfactoria, tienen una vida en paz. Y hoy mi invitación simplemente es para que te analices en cuántas áreas de nuestra vida nosotros necesitamos involucrar a Dios para tener dominio propio. ¿Qué área de tu vida hoy es una derrota continua, constante? ¿Qué área de tu vida no es satisfactoria, no es como tú quieres que sea? Y déjame decirte que seguramente allí no hay dominio propio. Si es en tu área sentimental es porque no tienes dominio propio para parar una relación que no es correcta. Así sea de amistad, para decirle a ese amigo, a esa amiga que te hace daño, no más, hasta aquí está. Ese es el dominio propio. Si es en tu vida espiritual, te hace falta dominio propio, casi que domarte a ti mismo, domesticar tu carne, para decir, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a levantarme, voy a tener disciplina. Si es en tus pensamientos, ¿de qué estoy llenando mi mente? ¿Y por qué no la puedo controlar? Porque es un caballo desbocado. Porque te la pasas llenándola de porquería, en vez de estarla llenando de la palabra de Dios. Y usted me puede decir, pero Pablo, ¿usted quiere que yo viva orando? Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque a veces pensamos que la oración tiene que ser cuadrada. No, mi oración tiene que ser todo el día. Pero ¿yo cómo hago? Yo tengo que trabajar. Perfecto. Usted se levanta temprano, lee un capítulo de la Biblia, ora respecto a lo que leyó. Señor, cambia mi vida, que yo pueda hacer y cumplir lo que dice tu palabra, y te vas. ¿Cuánto te toma? Media hora. Vas en el carro, vas cantando una alabanza. O vas en el bus, te pones unos audífonos, porque acá no se puede sacar el celular tampoco. Y vas cantando una alabanza, vas escuchando una predicación. Llegas a tu trabajo, si puedes escuchar música, escuchas música. Y en la hora del almuerzo oras por tus alimentos. Si pasa algo en la mitad de la tarde, te levantas, te vas para el baño, oras 2 minutos. Sales de tu trabajo, bendices al Señor, dices gracias Dios por este día de trabajo, o estás orando. Nuevamente a tu casa o a tu estudio, vas orando, vas escuchando la Biblia. Mira que si hay maneras de disciplinarnos, si hay maneras de cómo llenarnos, pero preferimos dedicarnos a darle gusto a nuestra carne y esperamos que los resultados de nuestra vida sean espirituales. No se puede. Pregúntate en qué área de tu vida no tienes victoria y muy posiblemente lo que te falta es dominio propio. Y pido al Señor en esta noche que Él te pueda mostrar en qué área te hace falta dominio propio. Y que Dios te dé las herramientas para tomar las decisiones correctas, para que tú te llenes de Dios, llenes tu mente, llenes tu corazón, para que tú te puedas llenar de dominio propio. Puedas ejercer una voluntad gobernada por la presencia de Dios. Eso es dominio propio. Mi voluntad puesta a los pies de Dios. Yo te pido que me acompañes a orar. Amado Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra, Dios, sencilla y profunda, Dios amado. Yo te pido que tú nos muestres, Dios, en qué área nos falta dominio propio, Señor. ¿Qué área yo no he podido controlar, Señor? ¿O qué área yo he dejado libre, Señor Dios? Sin tu control, sin tu ayuda, Espíritu Santo. Yo te pido que a todo aquel que tiene, Señor Dios, hoy problemas con su dominio propio, tú le puedas ayudar a encontrarlo, Señor, a través de la lectura de tu palabra, de la oración, del ayuno, de la alabanza, Señor. Que cada uno de nosotros nos llenemos de tal manera, Dios, que cuando venga la tentación, venga la prueba, venga la dificultad, nosotros podamos tomar la decisión correcta basada en tu palabra, Señor. Yo te doy la gloria y la honra por esta noche, Dios. Bendice a todos aquellos que están en su casa, aquellos que nos ven por diferido, Dios, y que este mensaje haya sido de bendición para ellos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
Iglesia, Dios los bendiga. A ustedes que nos ven por primera vez, bienvenidos. Los esperamos en nuestra iglesia. Esperamos que esta sea una noche de bendición para ti. Y bueno, no te olvides de asistir a un grupo de crecimiento. Tenemos todas las semanas, todos los días de la semana hay un grupo de crecimiento. Si tú quieres contactarte con uno de ellos, escríbenos y uno de nuestros líderes se pondrá en contacto contigo. Dios los bendiga. Buenas noches.